Este podcast es una producción de Audiolibros Clásicos. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. En la madriguera del conejo. Alicia empezaba a estar muy cansada de estar sentada junto a su hermana en la orilla y de no tener nada que hacer. Una o dos veces se había asomado al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni conversaciones. ¿Y para qué sirve un libro?, pensó Alicia, sin dibujos ni conversaciones. Así que estaba considerando en su propia mente tan bien como podía, ya que el día caluroso la hacía sentir muy somnolienta y estúpida, si el placer de hacer una cadena de margaritas valdría la pena de levantarse y recoger las margaritas, cuando de repente un conejo blanco con ojos rosados corrió cerca de ella. No había nada muy notable en ello, ni tampoco le pareció a Alicia muy fuera de lugar oír el conejo decirse a sí mismo: «¡Oh, querido! ¡Oh, cielos! Llegaré demasiado tarde». Cuando lo pensó después se le ocurrió que debería haberse extrañado de ello, pero en aquel momento todo le pareció muy natural. Pero cuando el conejo sacó un reloj de la bolsa del chaleco, lo miró y se apresuró a seguir adelante, Alicia se puso en pie, pues le vino a la mente que nunca antes había visto un conejo con una bolsa de chaleco ni con un reloj para sacar de ella, y ardiendo de curiosidad, corrió por el campo tras él, y llegó justo a tiempo para verlo meterse en una gran madriguera debajo del seto. Al momento bajó Alicia tras él, sin pensar ni una sola vez en cómo iba a salir de nuevo. La madriguera seguía en línea recta como un túnel durante un trecho y luego se sumergía repentinamente hacia abajo, tan repentinamente que Alicia no tuvo ni un momento para pensar en detenerse antes de encontrarse cayendo por lo que parecía ser un pozo muy profundo. O el pozo era muy profundo o ella cayó muy lentamente, porque tuvo mucho tiempo mientras bajaba para mirar a su alrededor y preguntarse qué iba a pasar a continuación. Primero trató de mirar hacia abajo y ver a qué venía, pero estaba demasiado oscuro para ver nada. Luego miró a los lados del pozo y se dio cuenta de que estaban llenos de armarios y estanterías. Aquí y allá vio mapas y cuadros colgados en pinzas. Al pasar cogió un tarro de uno de los estantes con la etiqueta mermelada de naranja, pero para su gran decepción estaba vacío. No quería dejar caer el tarro por miedo a matar a alguien que estuviera debajo, así que se las arregló para meterlo en uno de los armarios al pasar. Bueno, pensó Alicia para sí misma, después de una caída como esta no temeré caer por las escaleras. ¡Qué valiente me considerarán todos en casa! No diría nada al respecto aunque me cayera desde lo alto de la casa, lo cual era muy probable que fuera cierto. Abajo, abajo, abajo. La caída nunca llegaría a su fin. Me pregunto cuántos kilómetros habré caído a estas alturas, dijo en voz alta. Debo estar acercándome al centro de la Tierra. Veamos, eso sería 4.000 millas de caída, creo. Porque como ves, Alicia había aprendido varias cosas de este tipo en sus lecciones en el aula, y aunque esta no era muy buena oportunidad para demostrar sus conocimientos, ya que no había nadie para escucharla, aún así era una buena práctica para decirlo. Sí, eso es más o menos la distancia correcta, pero entonces me pregunto, ¿a qué latitud o longitud he llegado? Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud ni tampoco la longitud, pero pensó que eran bonitas palabras, grandilocuentes para decir. Al poco tiempo comenzó de nuevo. Me pregunto si caeré a través de la tierra. Qué divertido parecerá salir entre la gente que camina con la cabeza hacia abajo. Los antipáticos, creo.
Se alegró de que esta vez no hubiera nadie escuchando, pues no sonaban en absoluto las palabras adecuadas. Pero tendré que preguntarles cómo se llama, el país, ya sabe. Por favor, señora, ¿es Nueva Zelanda o Australia? Y trató de hacer una reverencia mientras hablaba. Una elegante reverencia mientras cae por el aire. ¿Crees que podría lograrlo? ¿Y qué niña ignorante pensarán que soy por preguntar? No, nunca lo preguntaré. Tal vez lo vea escrito en alguna parte. Abajo, abajo, abajo. No había nada más que hacer, así que Alicia pronto empezó a hablar de nuevo. Dina me echará mucho de menos esta noche, creo. Dina era la gata. Espero que se acuerde de su platito de leche a la hora del té. Dina, querida, ojalá estuvieras aquí abajo conmigo. Me temo que no hay ratones en el aire, pero podrías cazar murciélago. Y eso es muy parecido a un ratón, ya sabes. Pero me pregunto si los gatos comen murciélagos. Y aquí Alicia empezó a tener bastante sueño y siguió diciéndose a sí misma de forma soñadora. ¿Los gatos comen murciélagos? ¿Los gatos comen murciélagos? Y a veces, ¿los murciélagos comen gatos? Porque como no podía responder a ninguna de las dos preguntas, no importaba mucho cómo lo dijera. Sintió que se adormecía y acababa de empezar a soñar que caminaba de la mano de Dina y le decía muy seriamente: Ahora, Dina, dime la verdad. ¿Te has comido alguna vez un murciélago? Cuando de repente, ¡pum!, cayó sobre un montón de palos y hojas secas y la caída terminó. Alicia no se sintió herida y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella había otro largo pasaje, y el conejo blanco seguía a la vista, bajando toda prisa por él. No había un momento que perder. Alicia se alejó como el viento y llegó justo a tiempo para oírle decir al doblar una esquina: ¡Oh, mis orejas! ¡Y mis bigotes! ¡Qué tarde se hace! Al doblar la esquina, Alicia estaba muy cerca de él, pero el conejo ya no estaba a la vista. Se encontró en una sala larga y baja, iluminada por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Habían puertas por todo el vestíbulo, pero todas estaban cerradas con llave, y cuando Alicia hubo recorrido todo el camino por un lado y por el otro, probando todas las puertas, terminó tristemente por el centro, preguntándose cómo iba a salir de nuevo. De repente se encontró con una mesita de 3 patas, toda ella de cristal macizo. No había en ella más que una pequeña llave dorada, y la primera idea de Alicia fue que podría pertenecer a una de las puertas del vestíbulo, pero, ¡ay!, o las cerraduras eran demasiado grandes, o la llave era demasiado pequeña, pero en cualquier caso no abriría ninguna de ellas. Sin embargo, en la segunda vuelta se encontró con una cortina baja en la que no había reparado antes, y detrás de ella había una puertecita de unos 15 centímetros de altura. Probó la llavecita de oro en la cerradura y para su gran alegría encajó. Alicia abrió la puerta y descubrió que conducía a un pequeño pasillo, no mucho más grande que una ratonera. Se arrodilló y miró a lo largo del pasillo hacia el jardín más hermoso que jamás se haya visto. Cómo ansiaba salir de aquel oscuro vestíbulo y pasarse entre aquellos parterres de brillantes flores y aquellas frescas fuentes, pero no podía ni siquiera pasar la cabeza por la puerta. Y aunque mi cabeza pasara, pensó la pobre Alicia, de poco serviría sin mis hombros. Oh, cómo me gustaría poder cerrar como un telescopio. Creo que podría, si supiera cómo empezar. Porque como ves, últimamente habían sucedido tantas cosas fuera de lo común que Alicia había empezado a pensar que muy pocas cosas eran realmente imposibles. Parecía inútil esperar junto a la puertecita, así que volvió a la mesa con la mitad de la esperanza de encontrar en ella otra llave,
o, en todo caso, un libro de reglas para encerrar a la gente como si fuera telescopio. Esta vez encontró sobre ella una botellita, que ciertamente no estaba aquí antes, dijo Alicia, y atada al cuello de la botella había una etiqueta de papel con la palabra «Bébeme», bellamente impresa en letras grandes. Estaba muy bien decir «Bébeme», pero la sabia pequeña Alicia no iba a hacer eso a toda prisa. «No, primero miraré», dijo, «y veré si está marcado veneno o no», porque había leído varias historias bonitas sobre niños que se habían quemado y habían sido devorados por bestias salvajes y otras cosas desagradables, todo porque no recordaban las simples reglas que sus amigos les habían enseñado. Por ejemplo, que un atizador al rojo vivo te quemará si lo sostienes demasiado tiempo, y que si te cortas el dedo muy profundamente con un cuchillo, suele sangrar. Y nunca había olvidado que si bebes mucho de una botella marcada como veneno, es casi seguro que te dará un disgusto tarde o temprano. Sin embargo, esta botella no estaba marcada como veneno, así que Alicia se aventuró a probarla. Y al encontrarla muy agradable, tenía de hecho una especie de sabor mixto de tarta de cereza, natilla, piña, pavo asado, toffee y tostada caliente con mantequilla. Se la terminó muy pronto. «¡Qué sensación tan curiosa!», dijo Alicia. «Debo estar cerrando como un telescopio». Y así fue. Ahora solo medía 10 pulgadas, y su rostro se iluminó a pesar de que ahora tenía el tamaño adecuado para atravesar la puerta pequeña que daba acceso a aquel precioso jardín. Sin embargo, primero esperó unos minutos para ver si iba a encogerse más. Se sintió un poco nerviosa por esto, porque podría terminar, ¿sabes?, dijo Alicia, «en que me apagara por completo como una vela. Me pregunto cómo seré entonces». Y trató de imaginar cómo es la llama de una vela después de que se apaga, porque no recordaba haber visto nunca algo. Al cabo de un rato, al ver que no ocurría nada más, decidió salir de inmediato al jardín. Pero, ¡ay, para la pobre Alicia! Cuando llegó a la puerta descubrió que había olvidado la llavecita de oro y cuando volvió a la mesa a buscarla se encontró con que no podía alcanzarla. La veía perfectamente a través del cristal y se esforzó por trepar por una de las patas de la mesa, pero era demasiado resbaladiza, y cuando se cansó de intentarlo, la pobrecita se sentó y lloró. «Venga, no sirve de nada llorar así», dijo Alicia a sí misma, con bastante brusquedad. «Te aconsejo que lo dejes ahora mismo, general». Se daba a sí misma muy buenos consejos, aunque rara vez los seguía. Y a veces se reprendía a sí misma con tanta severidad que se le saltaban las lágrimas. Y una vez se acordó de haber intentado golpear sus propias orejas por haberse engañado a sí misma en una partida de croquet que estaba jugando contra sí misma. Pues a esta curiosa niña le gustaba mucho fingir ser dos personas. «Pero ahora no sirve de nada», pensó la pobre Alicia, «fingir ser dos personas. Apenas me queda lo suficiente para una persona respetable». Pronto sus ojos se fijaron en una cajita de cristal que estaba debajo de la mesa. La abrió y encontró en ella un pastel muy pequeño, en el que la palabra «cómeme» estaba bellamente marcada con grosellas. «Bueno, me la comeré», dijo Alicia, «y si me hace crecer podré alcanzar la llave, y si me hace crecer más pequeño podré arrastrarme por debajo de la puerta. Así que de cualquier manera llegaré al jardín y no me importa lo que suceda». Comió un poco y se dijo ansiosamente a sí misma, «¿Por dónde? ¿Por dónde?», llevándose a la mano la cabeza para sentir por dónde crecía, y se sorprendió bastante al comprobar que seguía teniendo el mismo tamaño. Sin duda, esto es lo que suele ocurrir cuando se come pastel. Pero Alicia se había metido tanto en el camino de no esperar más que cosas fuera de lo común, que le parecía bastante aburrido y estúpido que la vida siguiera por el camino común.
así que se puso manos a la obra y muy pronto terminó el pastel.